Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en un episodio más de Hablemos de Seguridad. Tenemos hoy un nuevo episodio bastante interesante. Primero, antes que nada, voy a presentar al equipo. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? Me dejaste sin oído. ¿Qué tal, Alan? ¿Qué tal, Ahmed? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Aquí estamos una vez más en un capítulo más. Excelente. Ahmed, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionado. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Y pues aquí les traemos otro episodio más con un tema muy interesante, definitivamente. Excelente, Alan. Bien, muy bien, aquí estamos con todas las ganas de platicar con ustedes de un tema que definitivamente creo que nos va a dar mucho de qué hablar y que va a resultar interesante. Y pues nada, me presento también, Daniel Suárez, mucho gusto. Y pues nada, hoy les vamos a estar presentando un nuevo episodio que les prometo que va a ser una bomba. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Ahmed? El tema del día de hoy es amenazas de bomba. Ah, excelente. Amenazas de bomba. Este tema... Un capítulo explosivo. Explosivo, sí. Este tema definitivamente es algo que se ha ido acrecentando con el transcurso de los años. Aquí en México, en nuestro país, no es tan común. Diría que incluso en Latinoamérica no es algo tan común, a excepción de países como Colombia, posiblemente. Que ya no tanto lo llegó a hacer. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos y otros países de Europa, sí es más común el tema de amenazas de bomba y el uso de bombas por situaciones de terrorismo, que es algo que también vamos a estar platicando. Y lo que vamos a platicar es ver principalmente qué es una amenaza de bomba y algunas recomendaciones de qué hacer en caso de una amenaza de bomba, lo cual puede servir a muchas empresas y a muchos profesionales en seguridad que nos estén viendo en nuestros episodios. Que ahorita lo mencionaste, en Estados Unidos, me acuerdo, me viene a la mente, no sé cómo catalogarlo en su momento, pero bueno, los hechos que pasaron en Columbine, en la primaria en Columbine, fue un tiroteo masivo, en el principal, pero dentro de ese tiroteo masivo, ellos mismos o los chavos que hicieron todo el tiroteo habían instalado varias bombas dentro de los pilares de la escuela para accionarlas junto con, o sea, tenían como que bombas estructurales a la escuela y más aparte del ataque. Más aparte del ataque. Armado. ¿Sí fueron efectivas? No, ese fue el punto. O sea, si hubieran sido efectivas, hubiera sido una catástrofe mucho mayor a la que fue. Pero el hecho de que ya estamos hablando que Columbine fue a principios de los 90, si no mal recuerdo, fue finales de los 80, principios de los 90, mediados. Y el punto es que desde ese entonces ya tenían esa estructura de usar bombas para la catástrofe. Hay que tener en cuenta una cosa con el tema de las bombas, y es que no es algo tan complicado, por así decirlo, el conseguir materiales explosivos y fabricar una bomba. Creo que cuando uno menciona la palabra bomba, se nos viene a la mente, además de Yucatán, bomba. Sí. Las bombas que vieron en las caricaturas, ¿no? Con una bolita negra. La mechita. Y o a lo mejor las que ves en las películas con un contador que va retrocediendo y dinamita y cables. Pero la realidad es que una bomba puede ser de muchas maneras muy diversas y no hay algo típico para poder identificarla claramente. No, y que te enseñan en química de secundaria. O sea, si tú mezclas, no es para que lo hagan en su casa, y si lo van a hacer, no mencionen que lo vieron aquí. No lo hagan, pero si tú mezclas ácido clorhídrico y aluminio, truena. Si tú mezclas sodio con agua, va a tronar. O sea, son ese tipo de cosas que te lo enseñan en los libros de química de primaria, o sea, y de secundaria. Entonces, el conocer cómo, o sea, ese tipo de cosas, pero quererlas utilizar para una forma mala, es donde hay problemas. Exactamente. Y sí hay mucha información en internet que puedes encontrar sobre fabricación de explosivos caseros y demás. Y eso es lo que vuelve complicado el tema de las bombas. Y que hasta cierto punto las vuelve poco efectivas. O sea, que eso puede ser hasta cierto punto más peligrosa. Porque imagínate que tú tienes una bomba. No hay un control real. Exacto, sí, no. O sea, imagínate que tienes una bomba y la quieres tronar en algún lado, la quieres dejar. ¿Y te trona antes? Exactamente, te trona porque son muy poco confiables. O sea, claro. Oye, salió ahorita que mencioné esa parte reciente, la semana pasada, antepasada, en el país de Ecuador, unos sicarios que fueron a balacear un domicilio. Sí. De la granada. Y uno activó una granada, pero se le olvidó aventar la granada. Y se subieron al carro y le dieron, se ve a lo lejos de la cámara donde explota el carro, ¿no? Porque se le olvidó aventar la granada. Qué bueno que les pasó eso. Es de los peores momentos que no te quisieras tener de trastorno de déficit de atención. Son los peores momentos que no los quisieras. Sí. Pero bueno, ¿qué tenemos como recomendaciones? ¿Cómo podemos abordar este tema principalmente? Bueno, ya hablamos un poquito de qué son las bombas, ¿no? Así es. Ahora, vamos a hablar, dijimos, del tema de amenaza de bombas. En muchas empresas no se tiene estructurado un plan de emergencia para la amenaza de bomba. ¿Qué hacer si nos llaman diciendo que hay una bomba en nuestras instalaciones? Ustedes, por ejemplo,
¿qué creen que sería lo más adecuado en una situación como esa? Primero que nada, dar aviso, ¿no?, a las personas correspondientes, al líder de cada área en una empresa. Correcto. Ese es un buen tema. Primero que nada tienes que tener ya establecido un plan. Bueno, Si no lo tienes, contáctanos en redes sociales. Sí. Aquí van a estar. Exacto. Pero un plan para una amenaza de bomba tiene que tener varios elementos. Primero que nada es la persona que recibe la amenaza, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a actuar? ¿Qué información tiene que recopilar? Suponiendo, por ejemplo, que sea una amenaza de bomba telefónica. De una llamada. ¿Qué creen ustedes que sería lo más común que tendríamos que recopilar de información ante una situación como esa? ¿Dónde está? ¿Dónde está la bomba? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Definitivamente. El tono en el que está hablando, si está preocupado, si está enojado, si está... Si está hablando rápido, si está hablando lento, si está nervioso. ¿Cómo? Susurrando. Si tiene un incluso. acento aparte. Si tiene un también. acento, ruidos de fondo también tienes que escuchar. Tienes que estar muy alerta, ¿Qué es definitivamente. lo que va a hacer explotar la bomba? Toda esa parte tienes que tener un formato ya establecido para que la persona que reciba esa llamada pueda irlo llenando. Claro. Eso es algo básico en una situación de recepción y demás. Ese entrenamiento y ese formato. Y eso también te ayuda a definir cuándo evacuar y cuándo no. Esa es otra parte. Porque dentro de tu plan de manejo de amenaza de bomba tienes que tener definido esa situación. ¿En qué momento se va a evacuar? Una persona debe tomar esa decisión. Y muchos pensarían de que esa decisión le corresponde al encargado de seguridad. Pero no. Esa decisión tiene que corresponder a la más alta autoridad que haya en la empresa. Él es quien tiene que tomar la decisión de evacuar o no en base a la información que tú como seguridad le brindes. Sí. Y la posibilidad de si esa bomba pudiera existir o no. Ahora, ahorita lo mencionabas tú, el tema de notificar a los supervisores y las personas encargadas de las áreas. ¿Por qué resulta esto importante? Dentro de tu plan de manejo de amenaza de bomba, debes establecer un grupo de búsqueda. Uno pensaría, bueno, no sé, a mí me pasó esto. Cuando llevé en la facultad la materia de balística, en la facultad de criminología, fueron 2 personas del escuadrón antibombas de aquí de Nuevo León. Yo todavía estaba estudiando. Y ellos hicieron una pregunta. Si hay una amenaza de bomba, ¿a quién le corresponde buscar? Yo les dije en ese entonces, pues a ustedes. Por lógica. Yo los llamaría y pónganse ustedes a buscar. Y me corrigieron, me dijeron no. Igual la contesto, a ver si no me equivoco. Le corresponde buscar a la persona que más conocimiento tenga del área. Exacto, fue lo que me dijeron ellos. O sea, le corresponde a los trabajadores de cada área buscar la bomba. Y yo les dije de que si yo estuviera como encargado de seguridad, ¿por qué voy a poner a mis empleados en riesgo si el trabajo de encontrar bombas y desactivarlas es de ustedes? Obviamente se molestaron. Me sacaron del salón. Por poco, ¿no? Lo mandaron a segundas. Estuvo vetado. Pero sí hubo una molestia de su parte. Pero ahí va el por qué tienen que ser los encargados de cada área. Y creo que si me hubieran explicado de esa manera, lo hubiera entendido. Pero ya se molestaron y ya no quisieron dialogar. Entonces, el por qué tienen que ser los encargados de cada área o gente que esté familiarizada con el área los que realicen la búsqueda es porque ellos son los que pueden detectar algún artículo fuera de lo común. Sí, pues su espacio de trabajo diario, deben de conocer los lugares en los que se pueden esconder, todas esas cosas. Hay una cosa que me tocó trabajando en una empresa, bueno, en varias empresas, el que maneja en el área de trabajo, o sea, las escritorios, administración, todo eso, lo que es el 5S. 5S te ayuda bastante a mantener como que tu espacio limpio. limpio. ¿Por qué? Porque tienes una foto que te marca, así se debe de ver tu espacio de trabajo. Cualquier cosa fuera de la foto, repórtalo. O sea, yo tenía cuadrillas de 5 esas que te auditaban cada una vez a la semana de que estuviera lo más parecido a eso. Claro, yo siempre lo digo en las empresas, cuando el implementar el programa de 5S te ayuda también en eso. No te das cuenta en ese momento, pero si tienes una amenaza de bomba, te va a servir porque ya vas a tener una referencia de que, mira, ahí hay algo que no debe de estar. Entonces ya es más fácil que un grupo de búsqueda pueda identificar un artefacto sospechoso y ahora sí llamar a las autoridades de que, oye, ven y revisa, porque si las autoridades van y revisan nada más, van a ver a lo mejor, no sé, una lonchera y van a pensar de que, oye, ahí puede haber una bomba. Y no, simplemente es otra cosa, ¿no? Que ahorita que lo mencionas, y no sé si me estoy brincando pasos o no, pero pon tú, ya decidiste evacuar. ¿Qué es lo que tiene que llevarse la gente para evacuar? A diferencia de una evacuación por un tema de incendio, creo yo, y eso es algo personal porque no viene tal cual en, digamos, en manuales de manejo de amenaza de bomba, al menos que yo haya visto,
sí deben llevarse las personas sus artículos personales. Creo que sí viene, y digo, porque yo tenía ese dato, no me acuerdo si lo vi en un curso de CPP o lo vi ya directamente en el BOA, pero sí viene que tus datos, o sea, tus objetos personales con los que llegaste, Con esos te vas. los tienes que agarrar para irte en el desalojo. O sea, Sí, imagínate, traes una mochila, una lonchera, lo platicábamos. O sea, las personas que vayan a buscar van a pensar que ahí está Que ahí puede estar la bomba, ¿no? Sí, les dificultas más al final de todo el buscar, el encontrar, el hacer bien el trabajo. Exacto, y acuérdense que aquí estamos hablando de empresas, por ejemplo, empresas de manufactura en los que cada minuto cuenta, y cada minuto que estás perdiendo por una amenaza que a lo mejor no es real, es dinero que está perdiendo la compañía. Sí. Entonces, por eso es importante el eficientizar esos procesos, y el tema de las 5S definitivamente ayuda. Ahora, ¿cómo se debe realizar una búsqueda en un cuarto, por ejemplo, en caso de que ya vayas a realizar una búsqueda de un objeto que pudiera ser una bomba? Se recomienda que sean de 2 o 3 personas en un área las que estén realizando la revisión, que sea de espalda con espalda, y se tiene que dividir la habitación en 3 sectores, de abajo hacia arriba. Generalmente empiezas del piso a la altura de la cadera a revisar por objetos extraños. Después de la cadera hasta el hombro o hacia la cabeza, sigues buscando, y por último el techo. En dado caso de que hubiera plafones, cielo falso. o cielo falso, ahí es también hacer una revisión en la parte de arriba. Hacia arriba. Y una vez que terminas la revisión de un cuarto en el cual no encontraste algún dispositivo sospechoso, cerrar el cuarto y poner algún letrero, algún pedazo de cinta o algo indicando que ese lugar ya fue revisado. Una pregunta, los binomios K9, ¿cuándo entran en este punto? O sea, Es que, bueno, ahí depende de cómo lo tengas estructurado en tu proceso. Si tú ya tienes en tu proceso llevarlos en algún punto en particular, por ejemplo en el punto de revisión, pues los llevas, sobre todo si ya los tienes contratados o entrenados dentro de tus instalaciones. Si no, pues sería a través de las autoridades. ok, o sea, es más básicamente con qué proceso tengas escrito. Sí, claro, o sea, tu plan de amenaza de bomba tú lo puedes hacer tan robusto como tú consideres, o digamos tan ¿cómo decirlo? Práctico como tú lo consideres, ¿no? Pero tiene que ser robusto y real, o sea. Sí, eso es lo más importante. Porque te digo, o sea, al final de cuentas tiene que haber una persona que decida si se evacúa o no, que decida si va a hacer una búsqueda o no. Y la forma en evacuar también. O sea, Sí. ¿cómo lo van a hacer? Me imagino que tienes que hacer simulacros, o sea, independientemente Claro. tienen que hacer simulacros para incendios, para cualquier otra amenaza que puedas llegar a tener, que la gente sepa trabajar bajo esa presión. Sí, o sea, tiene que llevar todos los elementos que lleva un simulacro de incendio, por ejemplo, igual puntos de reunión, conteo de personas, salida de manera ordenada, o sea, toda esa parte tiene que hacerse. Pero aquí la diferencia en cuanto a la amenaza de bomba es que tú tienes que dejar 30 pies de distancia hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo de donde pueda estar la bomba, que vienen siendo más o menos como 10 metros. 900 metros. ¿30 pies? Son Sí. 10 metros. Son 900 metros. Que son 300 pies. Sí, 300 pies. Sí, dije 30 pies, ¿verdad? 900, no, espérame, 900 metros es casi un kilómetro, ¿no? Son 3000 pies. Sí. Sí, Sí, 3000. pero es ese radio que tienes que dejar más o menos de distancia. Depende del pie, ¿no? Depende del pie. Pies son 28.5 centímetros, creo yo. 29 casi. Pero bueno, esa es la distancia que tienes que dejar más o menos de espacio por si el dispositivo llegara a explotar, para evitar que te genere daños hacia las personas, Sí. a tus empleados y demás. ¿Tienes el dato de la conversión, Manuel? Sí, es correcto. ¿Cuánto es? 900 metros a pies son 2.952. 3000 pies. Casi 3000. Ok, entonces esa parte es importante, y eso es lo que se diferencia, digamos, de una evacuación por incendio. Ok. Esa es la parte que Sí, que porque cambia. incendio no te ocupa tanto. O sea, incendio, los mismos puntos de reunión están a veces, si es una tienda en el estacionamiento. Me tocó hacer simulacros donde, no sé, hay 60 metros, 80 metros de distancia entre el edificio principal y el punto de reunión. Sí, no está remarcado. No, Ahora, y a veces, perdón Perdón sí. que te interrumpa. Es importante que se hagan estos simulacros. ¿Por qué? Porque a la hora de que esté en una situación real de amenaza de bomba, no puedes decirle a la mera hora, oye, tú te vas a tener que quedar a revisar. Van a decir, ¿por qué me voy a quedar si está en peligro mi vida? O sea, tienes que realizar los simulacros, tener a la gente preparada, Capacitada, lista, capacitada. Acudir a las brigadas, o sea, porque tiene que haber brigadas de todo tipo. Sí, porque no puedes obligar a alguien, oye, no, es que a mí no me dijiste que esto tengo que hacerlo. Y no me corresponde. Fácil Sí, se mueve lavar las Que tiene manos. que estar bien establecido. Dentro de todo plan de manejo de crisis, manejo de emergencias, la persona que está a cargo de realizar cualquier función tiene que estar de acuerdo en hacerla. En su proceso.
y capacitada para hacerla. Y tiene que haber también incluso una persona de respaldo en caso de que no esté esa persona. Sí, faltó ese día. Sí, entonces esa parte definitivamente es importante. Ahora, también ya hablamos un poquito de lo que es el tema de llamadas de amenaza de bomba. Así es. También está el tema de recepción de paquetes que pueden tener una bomba. Eso también puede llegar a suceder. Ahí cambia un poco la mecánica de cuál es el procedimiento a realizar. Ahí, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es que si nos llega un paquete sospechoso, tenemos que tener a nuestra persona que lo recibe capacitado para poder detectarlo. De entrada, tiene que ser a lo mejor o sea, porque igual no necesariamente tiene que ser algo que esté sonando como un reloj o una cosa así. Claro, o sea, claro. puede ser algo que a lo mejor incluso al momento de presionarlo genere la explosión. Entonces hay que detectar ciertas cosas. Por ejemplo, que te llegue un paquete dirigido nada más de que al presidente de la empresa. Sí. O sea, ahí ya es no como se lo que- va a hacer llegar directamente como tal. Sí. Que hay protocolos de cómo de recepción de paquetes. O sea, si Exactamente. tienen, no sé, si no lo entrega una persona de una paquetería, o si no lo entrega UPS, DHL, Amazon, No lo FedEx, recibes. o si tiene marcas de aceite, o si tienen Exactamente. no sé, etiquetas que son fuera de lo común. Fíjate que hoy en día, como ya hay muchos temas de entrega a través de aplicaciones, páginas y plataformas diferentes, es muy común que ya no sea necesariamente una persona de paquetería, sino que a veces pueden ser civiles subcontratados por la paquetería sí, lo existe. quienes te entregan las cosas. Entonces ahí eso te incrementa el riesgo de poder recibir un paquete con algo que no estés esperando. De hecho, dentro de las experiencias que hemos tenido, digo, no quiero decir el nombre de la empresa para no darle el gol de gratis, pero es una empresa coreana que está acá en Apodaca, Sí. que estuvimos trabajando con ellos. Y dentro de sus puntos buenos que tiene, yo me acuerdo que cuando estaba en el área de, no sé, llegas a recepción, aparte para poder llegar a recepción, tuviste que haber pasado dos filtros. Pasaste el filtro de revisión para el estacionamiento, que ahí te revisan lo que traigas, y luego pasas al filtro de revisión donde te registras para después llegar a recepción. Ya llegando a recepción, ahí te dicen, o sea, viene el protocolo escrito de qué hacer en caso de recepción de paquete, que si recibes, que no recibes, e imágenes de posibles paquetes sospechosos. Sí. Sí, siempre las ayudas visuales son buenas. Sí, las ayudas visuales siempre son importantes, definitivamente, porque es más rápido que a lo mejor leer todo y lo estás viendo constantemente porque estás en tu área de trabajo. Entonces las ayudas visuales son bien importantes. Ahora, también tienes que tener, si llegas a recibir un paquete sospechoso, ¿dónde lo vas a poner? Tienes que tener un recipiente adecuado para poder colocarlo. Generalmente debe ser un recipiente metálico, donde lo puedas almacenar lejos de donde haya más personas, hasta que ya revises si realmente es un artefacto explosivo o no. Pero, por ejemplo, un paquete que no tenga destinatario, sino más tenga destinatario puesto, puedes igual darte el lujo de no recibirlo. Sí, es lo mejor, definitivamente. Digo, también ya volvemos a lo mismo de cómo está establecido el proceso, ¿no? Correcto. De Recibes, hecho, no recibes. mucho de la prevención para situaciones de amenaza de bomba va en robustecer filtros de acceso, instalaciones y procesos como la recepción. Definitivamente. Cámaras también, o sea, eso quieras o no. Sí. Digo, regresamos al episodio de monitoreo, pero si tienes un buen centro de monitoreo activo donde estén realmente trabajando y monitoreando las cámaras, te vas a dar cuenta que muchos de tus problemas se te van a estar quitando día con día. O sea, Claro. Sí, definitivamente. Hay otra cuestión que también me parece que vale la pena mencionar en cuanto al tema de manejo de amenazas de bomba, que es los diseños físicos de los edificios donde tú vas a estar trabajando. Por ejemplo, recomiendan mucho que vale la pena en los perímetros evitar tener, no sé, maceteros, o lugares donde puedas ocultar un dispositivo explosivo, una bomba. De hecho, el perímetro de cada empresa debe estar limpio, ¿no? Así tenga hierba, tienes que quitarla. Evitando malezas, los vehículos de visitantes más lejos que los de empleados, Sí. para evitar todo este tipo de situaciones, porque a lo mejor aquí en México no ha pasado tan seguido, pero puede llegar a suceder y es mejor estar listos. Y a lo mejor, no tengo el dato, pero a lo mejor son más llamadas falsas que reales. Sí, de hecho, yo creo que aquí en México debe ser como el 98% de amenazas falsas. Yo les cuento una anécdota. Cuando estaba en la secundaria, ya hace tiempo, estábamos en biblioteca. Yo estaba en tercer grado y estábamos en biblioteca. Estábamos viendo una película, de hecho. y en vez de que te hubieras puesto a leer. No, estábamos todo el grupo en biblioteca viendo una película. Sobre amenaza de bombas. De repente quitan la película y estaba la persona de biblioteca y estaba el maestro que estaba con nosotros, el que nos tocaba en esa hora. Entra una persona de dirección y nos dice:
textual, así, y nunca se me olvida, esa anécdota la tengo muy presente. Muchachos, no se vayan a preocupar. Pero hay una bomba aquí afuera. Así. Pero dice, o sea, muchachos, no se vayan a preocupar. Pero hay una bomba aquí afuera y ocupo que todos salgan, agarren sus mochilas y nos vamos a salir por la puerta de atrás. Ok, ahí todos agarrando mochilas, guardamos como pudimos todos. ¿Se preocuparon? Sí, claro, no, digo, ya después de que, como nos dijo, todos nos preocupamos. Sí. Todo, al salir de la biblioteca ya iban todos los salones saliendo, todos corriendo. Había salones, recuerdo, había grupos de salones que se iban tranquilos y otros iban corriendo. Nosotros fuimos de los salones que íbamos tranquilos, íbamos todos para la parte de atrás. Ya empezó a llegar 911, llegaron los bomberos, llegaron la policía de Escobedo. Bueno, fue en Escobedo. Ya así quedó, yo me fui para mi casa. Al siguiente día llegamos y le preguntamos al prefecto qué es lo que había pasado, cuál era la supuesta bomba que había, porque nunca explotó nada, ni se detonó nada. Nos comentó el prefecto que encontraron debajo del carro de la maestra de español, profe Yaresi, saludos, una caja de zapatos con 2 pilas encintadas, 2 pilas de esas gordas, no sé qué tipo de las tipo dobles, sí, no, tipo de esas gordotas, sí. Y estaban encintadas nada más abajo del carro de la profe de español. A lo que voy, o sea, fue una amenaza falsa. Sí. Estaba fuera de la secundaria, no estaba dentro. No hubo un buen protocolo de avisarnos a los alumnos, y al momento no hubo un buen protocolo de evacuación tampoco. No supieron a lo mejor identificar o recibir bien esa llamada, hacer las preguntas que ya mencionábamos hace un momento. Digo, y nos alertaron de más la forma en que nos avisaron, ¿no? Digo, nos impactó cómo nos avisaron. Y bueno, esa era mi anécdota. No, es una buena anécdota, sí, realmente tiene buenos puntos ahí importantes, porque a lo mejor al final del día faltó hacer simulacros anteriormente para saber cómo salir de manera ordenada. Digo, fue una secundaria, a lo mejor nadie esperaba que fueran a amenazar Claro. una secundaria, ¿no? Pero el hecho de que no haya pasado no quiere decir que no va a pasar. Y había Claro. como que era algo que pareciera ser un dispositivo Sí, extraño, ¿no? probablemente un exalumno, un alumno dejó la caja ahí por coraje que la maestra lo reprobó, lo corrieron de la Claro. secundaria, no sé, digo. Algo. Pero sí estaba... y es que esa maestra era bien regañona. Pero supongo que hubo una amenaza y luego ya ahora sí vieron que sí estaba eso. Sí, o sea, la amenaza sí existió como tal, marcaba Sí. una dirección. Ok. Entonces empezaron a buscar. Lo que no supe es cómo fue que encontraron la caja debajo del carro a lo mejor en la misma llamada les dijeron, abajo de un carro de un maestro está. Sí. Porque sí, el prefecto nos dijo el siguiente día que encontraron una caja debajo del carro de la maestra de español. Está interesante. Sí, o sea, con cinta, con 2 pilas y encintada nada más. Y dentro de esas anécdotas también para escuela, o sea, igual pasa en prepas y universidades que hacen Sí. justamente en época de exámenes, Sí. hacen llamadas de Esas amenaza de cosas. bomba para evitar el examen. examen, para no tener el examen como tal. Aquí es importante repasar, o sea, darles como un tip a la audiencia. ¿Cuáles son las preguntas sugeridas que se pueden hacer ante esta llamada? O sea, poderlas revisar. Y igual no tienen que ser exactamente las mismas, pero al fin y al cabo obtener la información similar como lo quieran trabajar. Pero sí es importante como darles ese tip a la audiencia para decir... Es que es eso que dijiste, o sea, la información. Recabar toda la información posible, o sea, ser un buen receptor de Sí, información. quién habla, dónde está la bomba, cómo es, qué la va a hacer explotar, toda esa parte, ¿no? Tomar anotaciones de ruidos de donde fondo, desde donde llama. El tono de voz, Tono de a lo voz, mejor está manera de hablar. nervioso, la manera de hablar. Toda esa parte es importante tenerla bien. Si bien conoce documentada. exactamente en dónde la puso, o sea, si te da... Si fue él quien si la fue puso. él. Si sobre fue todo. él, y si te da referencias puntuales del lugar, o sea, porque si te da referencias muy exactas de dónde la puso, puedes asumir que es una persona que trabaja ahí. Exacto, eso es lo que te va a ayudar a validar si realmente vale la pena hacer una evacuación o no, si va a ir con búsqueda o no. Toda Y esa nos parte. pasó en Torreón, a ti y a mí. Sí. Hicieron una llamada falsa. Ahí tuvieron un buen receptor. Ujú. ¿Y qué dijo la persona? Si no sacan a los investigadores, voy a hacer explotar una granada que tengo ahí adentro. ¿Cómo van a hacer explotar una granada, no? O sea, Sí. Como los de Ecuador. a lo mejor. O sea, pero Sí. tuvieron un buen receptor y no hubo problema, o sea, no hubo que llegar al tema de evacuación. No hubo pánico. No hubo pánico. Sí nos fuimos. Pero porque teníamos que irnos. Sí. Porque Fue ya la hemos indicación, terminado. fue la acabado. indicación. Sí. Sí. Sí, no se quedaron a ver si sí o si no. A veces explotaba o no. Nada, pero no pasa nada. Pero sí, o sea, es normal ese tipo de situaciones y es bueno estar preparado para saber cómo manejarlas y qué hacer. Sería importante como recapitular
pues básicamente lo que hemos estado hablando de este episodio. O sea, sé que este episodio sí ha sido muy puntual de montar una amenaza de bomba. Igual y yo creo que en otros episodios podemos hablar más también de qué hacer, por ejemplo, cuáles son las brigadas para la seguridad de las empresas. O sea, tanto Claro. o sea, me gustaría como que más abordar los planes de contingencia. O sea, qué es un plan de contingencia, y eso lo podemos Sí. tomar ahorita en otro tema, en el cual vamos a volver a tomar el tema de bombas, porque eventualmente va a salir es como amenaza. Entonces, no. Incluso hay todavía más información. Sí, claro. Nos quedamos cortos en cuanto a toda la información que existe para el manejo de bombas. Hay videos, entrenamientos y demás. Y ahora sí que podríamos hacer nada más recapitular así muy brevemente lo que platicamos. Sí, y antes de que lo comentes, o sea, es importante, o sea, si están interesados en este tema, o si están interesados, si eres una empresa que nos está viendo y te interesa un curso para establecer tu proceso de acción, tu plan de acción ante una bomba, ante una amenaza, háblanos. O sea, nosotros Sí. al fin y al cabo tenemos muy buena información, tenemos cursos ya armados para esto, nos podemos adaptar a las posibilidades de cada empresa, Claro. de cuánta gente es, de cómo son tus actividades, para poder tramar un plan de contingencia adecuado a tus necesidades. Entonces, si tienen las dudas, aquí va a estar la información. Digo, contáctenos a info@arcesosecurity, como quieras se los pongo en la descripción. Pero sí es importante que si no lo tienes, pues lo consigas, y si no, nosotros te ayudamos. Sí, porque realmente sí es importante esa parte, o sea, de tener, y así igual recapitularnos, a tener un plan, probarlo, donde el plan tiene que definir qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, Las si hay- personas, las personas involucradas, con sus roles específicos y demás. En caso de que haya una explosión también, que eso no lo platicamos, qué hacer. ¿Qué hacer? Eso también es muy importante que venga estructurado en el plan. O sea, sí es bien importante el tener todo bien armado antes de que te suceda, porque si no, y esperas a que te suceda, el impacto que va a tener económico en tu empresa y en tu imagen y demás Va a ser puede ser bueno. algo crítico. Insisto, el hecho de que no haya pasado no quiere decir que no va a pasar. No, y Exactamente. una cosa importante, o sea, dentro del plan de acción, imagínate que tienes un plan, una amenaza de bomba, evacúas a la gente. Eventualmente van a llegar los medios, porque tuviste que llamarle al, Ujú. El al 911, al- tuviste que hacer como que todo ese protocolo, llamadas a autoridades. ¿Quién va a hablar con la prensa? ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo lo Claro. vas a hacer? El que Sí. tener capacitar a la gente para poder saber quién es el que va a ser el mediador, o quién va a ser el vocero oficial para poder dar la información, qué información va a decir. Ujú. Es importante que lo tengamos. Y digo, ese tema no lo tratamos en este video por lo mismo de que hay bastante información que se tiene que dar, y para un video de 35 o 40 minutos, o sea, realmente sí es muy poco la información. Y ahorita Sí, recibimos algo te quedas corto. muy sintetizado básicamente de las opciones de qué hacer cuando recibes una amenaza de bomba. Yo creo que esto fue lo básico. O sea, básico. el one-on-one. Ya si decide la gente que nos explayemos más en esto, déjenlo en los comentarios como quiera, y podemos hacer una segunda, tercera, cuarta parte de Ayúdenos a compartir el video también para que llegue más gente. Suscríbanse. Exacto. Y yo como recapitulación es todo. No sé si alguien más quiere aportar algo. No, yo No, creo que es se todo. tocaron ¿Quién todos sea? los temas necesarios. Ya después hablaremos sobre la detonación de bomba y todo ese tipo de situaciones. Excelente. Y pues bueno, espero que este episodio haya sido una bomba para ustedes, que les haya gustado bastante. Y pues sería todo de nuestra parte. Esperen el siguiente episodio el próximo jueves, próximo martes. Es cuando subimos material. Así Hasta es. luego. Saludos.